Buen día, tengan todos. El día de hoy vamos a desarrollar problemas sobre temperatura y calor. Entonces ponemos problemas. Problemas de temperatura y calor. Bien, primer problema, vamos a colocar los datos mientras damos lectura al texto del problema. Bien, nos dice lo siguiente. Imagine que está preparando un aderezo para pasta y tiene una taza medidora cilíndrica de 10,0 centímetros de altura, hecha de vidrio ordinario. El coeficiente de expansión volumétrica es, para el vidrio, gamma del vidrio, 2,7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Nos han dicho que la altura de la taza es de 10,0 centímetros. Ponemos entonces altura de la taza de vidrio 10,0 centímetros. Pero esa es la altura inicial. La altura inicial. Muy bien. Llena con aceite de oliva, cuyo coeficiente de expansión volumétrico del aceite de oliva es de 6,8 por 10 a la menos 4. 6,8 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Hasta una altura de 1,00 milímetros por debajo del borde de la taza. Entonces, si la taza tiene esta altura y el aceite de oliva está 1 milímetro abajo del borde, entonces la altura inicial del aceite de oliva, será 1 milímetro menos, es decir, 9,90 centímetros, 1 milímetro menos. Muy bien. Dice luego, en un principio, la taza y el aceite están a temperatura ambiente de 22,0 grados Celsius. La temperatura inicial es de 22,0 grados Celsius. Muy bien. El teléfono suena y usted se olvida del aceite de oliva que por descuido dejó calentando sobre la estufa encendida. La taza y el aceite se calientan lentamente y tienen la misma temperatura. Pregunta, ¿a qué temperatura empezará a derramarse el aceite? Entonces la pregunta es, ¿a qué temperatura empezará a derramarse el aceite? Temperatura final en la cual se empieza a derramar. Muy bien, vamos a ver entonces. Primero hacemos un análisis. Como pueden ver ustedes, el coeficiente de expansión volumétrica del aceite, si ponemos potencia de 10 a la menos 5, sería de 68 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Es bastante mayor que el vidrio. Por lo tanto, cuando se empiece a calentar el aceite y la taza de vidrio, el aceite se va a expandir mucho más que la taza y obviamente va a aumentar más rápido su volumen hasta empezar a rebosar. Por eso nos dicen a qué temperatura el aceite de oliva empezará a derramarse. Bien, entonces la condición es, para que empiece a derramarse, decimos nosotros, el volumen final que tenga la taza y el aceite debe ser el mismo. Por encima de esa temperatura se empezará a derramar. Entonces, la condición que vamos a usar es que el volumen final del aceite tiene que ser igual al volumen final
de la taza de vidrio. ¿A qué temperatura tendrá el mismo volumen? Entonces aplicamos la expresión de la expansión volumétrica por temperatura y decimos entonces el volumen final del aceite va a ser igual al volumen inicial del aceite, volumen del aceite inicial, ¿correcto? Por 1 más el coeficiente de expansión volumétrica del aceite por el cambio de temperatura que va a experimentar. Cambio de temperatura que experimenta el aceite. Muy bien, y esto será igual al volumen de la taza de vidrio que tenía inicialmente por 1 más el coeficiente de expansión volumétrico del vidrio por el mismo cambio de temperatura. Tanto el aceite como la taza de vidrio experimentan el mismo cambio de temperatura. Muy bien. Entonces, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué conocemos? A ver, los volúmenes iniciales, ¿cuáles van a ser? El volumen inicial del aceite va a ser, obviamente, el área de la taza, el área inicial que tiene la taza de vidrio, ¿correcto? Por la altura que tiene el aceite. El aceite tendrá una altura, decimos la altura del aceite inicialmente, por 1 más el coeficiente del aceite por el cambio de temperatura, será igual a el volumen inicial de la taza de vidrio. El área va a ser la misma que ocupa el aceite, pero la altura del vidrio inicial, 1 más gamma del vidrio por el cambio de temperatura que experimenta la taza de vidrio. Aquí, como pueden ver, el factor común es el área de la taza, entonces eliminamos esa área. Además que no conocemos ese valor, no nos han dado. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar los productos de esos binomios y decimos entonces la altura del aceite inicialmente por 1 más la altura del aceite inicial por el coeficiente de expansión volumétrica del aceite, y el cambio de temperatura es la temperatura final a la cual va a empezar a derramarse el aceite menos la temperatura que se tuvo inicialmente. Igual, aquí tenemos la altura de la taza de vidrio inicialmente por 1, que da lo mismo, más la altura de la taza de vidrio inicial por el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio por la temperatura final menos la temperatura inicial. Muy bien, entonces vamos ahora a desarrollar este término. Vamos a pasarlo a este lado, restando, y este término de aquí, la altura del aceite inicial, lo pasamos a otro lado también, restando. Pero antes vamos a hacer las multiplicaciones correspondientes. Entonces decimos la altura del aceite inicialmente por gamma del aceite por la temperatura T final menos la altura del aceite inicial por gamma del aceite por la temperatura inicial. Esto lo pasamos restando, decíamos, será igual a la altura del vidrio inicial menos la altura del aceite inicial. Más, desarrollamos estos productos también, altura del vidrio inicial por gamma del vidrio por la temperatura T final, más por menos la altura del vidrio inicial por gamma del vidrio y por la temperatura inicial. Muy bien. Ahora, este término que contiene la temperatura final, que la incógnita la pasamos a este lado restando, y vamos a tener como factor común justamente a esa temperatura. De una vez vamos a factorizar, y entonces decimos la temperatura T final, paréntesis, la altura inicial
del aceite por el gamma del aceite. Y esto pasa restando menos la altura del vidrio inicial por gamma del vidrio será igual. Todo lo demás pasamos a la derecha y entonces este término al pasar a la derecha también ahí podemos factorizar la temperatura inicial. Entonces, y este término pasaría sumando. Entonces tendríamos la temperatura inicial, paréntesis, la altura del aceite inicialmente por gamma del aceite, menos la altura de la taza de vidrio inicial por gamma del vidrio, paréntesis, y luego, ¿qué nos quedaría? Estos dos términos, ¿no? Más la altura de la taza de vidrio inicial menos la altura del aceite inicial. Ahora, todo este paréntesis va a pasar dividiendo y tenemos finalmente despejada la expresión para la temperatura final. La temperatura final será entonces igual a la temperatura inicial por la altura del aceite inicialmente por su coeficiente de expansión menos la altura de la taza de vidrio inicial por su coeficiente correspondiente más la altura de la taza de vidrio inicial menos la altura del aceite inicial. Muy bien, todo eso sobre este paréntesis, la altura del aceite inicial por gamma del aceite menos la altura del vidrio inicial por gamma del vidrio. Bien, ahora sí, ya estamos en condiciones de reemplazar los valores que tenemos aquí. Entonces, reemplazamos esos valores y vamos a obtener entonces el resultado final, que será el siguiente. Vamos a usar desde aquí, vamos a tener espacio para colocar los datos. La temperatura final será igual. Temperatura inicial, 22,0 grados Celsius. Tenemos 22 grados Celsius por la altura inicial del aceite. Pero analicemos un ratito antes lo siguiente. Las unidades que me dan para la altura están en centímetros, ¿correcto? ¿Será necesario pasarlo a metros? Veamos. Aquí la altura es en centímetros, centímetros, pero también está abajo en centímetros. Entonces, el centímetro se va a cancelar, no hay necesidad de hacer el cambio de unidad de medida porque los centímetros igual se van a anular. Por lo tanto, vamos a manejar simplemente los valores en centímetros. La altura del aceite inicial viene a ser de 9,9 centímetros, 9,9 centímetros por, decimos, el gamma del aceite, que es 6,8 por 10 a la menos 4. 6,8 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Menos, paréntesis, la altura inicial de la taza de vidrio, 10 centímetros. 10 centímetros por el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio, 2,7 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1 y cerramos el corchete. Luego decimos menos la altura inicial del vidrio, 10 centímetros, más y menos la altura inicial del aceite, 9,9 centímetros. Abajo multiplicamos la altura del aceite, que es 9,9 por 6,8 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1, menos la altura de la taza inicial, 10 centímetros por 2,7 por 10 a la menos 5 grados Celsius. Todo esto está en grados Celsius.
Entonces, haciendo las operaciones respectivas, la temperatura a la cual empezaría a derramarse el aceite de oliva es de 37,5 grados Celsius. 37,5 grados Celsius. Esta es la respuesta. Bien. Vamos a ver ahora un segundo problema. Problema 2. Problema 2 nos dice lo siguiente. A ver. Una varilla metálica de 30,0 centímetros de longitud se expande, dice, una varilla metálica de longitud inicial 30,0 centímetros, se expande 0,0650 centímetros. La expansión de esta varilla es 0,0650 centímetros, ¿correcto? Cuando se calienta de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius, cuando el incremento en la temperatura es de 100 grados Celsius. Muy bien. Luego nos dice, una varilla de otro metal con la misma longitud, entonces diríamos esa es la longitud inicial de la varilla 1, digamos el cambio de longitud por temperatura de la varilla 1, otra varilla que tiene la misma longitud inicial, 30,0 centímetros, se expande 0,0350 centímetros. Se va a expandir esta segunda varilla 0,0350 centímetros con el mismo aumento de temperatura. También va a aumentar la misma cantidad, 100 grados Celsius. Muy bien. Una tercera varilla, también de 30 centímetros, la longitud inicial de la tercera varilla también es de 30,0 centímetros. Se compone de tramos de los dos metales anteriores unidos a tope y se expande 0,0580 centímetros. La expansión de esta varilla combinada es de 0,0580 centímetros, ¿correcto? Dice entre 0 grados Celsius y 100 grados Celsius, el mismo cambio de temperatura que las anteriores. La pregunta es, calcula la longitud de cada tramo de la barra compuesta, es decir, la longitud inicial, vamos a decir, del material 1', y la longitud inicial del segundo metal'. Entonces, la varilla combinada tiene una longitud, no decía, de 30 centímetros, pero tenemos que saber cuántos centímetros corresponden al metal 1 y cuántos centímetros corresponden al metal 2. Esa es la incógnita. Entonces, vamos a hacer aquí un esquema de ello. Aquí arriba vamos a aprovechar. Entonces, lo que nos dice es que tenemos un primer metal que tiene esta longitud, ¿correcto? Y que por incremento de temperatura de 100 grados Celsius va a incrementarse su longitud en esa cantidad. Entonces, esta es la longitud
decimos inicial de la primera varilla y este es su incremento en la longitud de la primera varilla. 0,0650 centímetros. Bien, la segunda varilla tiene la misma longitud, pero su incremento es casi la mitad. Entonces, la segunda varilla, la voy a dibujar con azul, tiene la misma longitud inicial, pero su incremento es menor, casi la mitad de la otra. ¿Ok? Entonces, el incremento de esta segunda varilla va a ser solamente esto, delta L2. Pero tengo una tercera varilla compuesta por una combinación de esos dos metales. No sabemos cuál es la longitud que tenga el primer metal, tampoco sabemos cuánto tendrá el segundo metal. Pero la longitud inicial va a ser igual, 30 centímetros. Y esta varilla combinada se va a expandir 0,0580 centímetros entre esos dos valores. Entonces, la varilla combinada se va a expandir un metal y se expande también el otro, hasta un valor que está entre los dos, ¿correcto? Este es el incremento de la tercera varilla, delta L3. El problema es cuánto vale esta longitud y cuánto vale la otra longitud. Entonces, ¿cuánto vale L inicial 1' y cuánto vale L inicial 2'? Ese es el problema. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Decimos, la solución del problema será solución. Para resolver esto, decimos entonces, a ver, ¿qué información tenemos de cada varilla? Tenemos la longitud inicial y su incremento de longitud y su cambio de temperatura. Entonces, tenemos una relación matemática que nos dice que el cambio de longitud de cualquier varilla a causa de la temperatura es igual a al coeficiente de expansión lineal. Entonces será, en este caso, si estoy hablando de la primera varilla, delta L1, alfa 1. Que a propósito no conocemos, pero habrá que averiguarlo. Luego decimos, depende de la longitud inicial de esa varilla, que sí conozco, y depende de cuánto ha cambiado su temperatura. Entonces conocemos delta L1, conocemos L sub 0,1 y conocemos delta T. Se conocen estos tres parámetros, entonces se puede calcular el delta L1. Bien, entonces despejamos y decimos entonces el coeficiente de expansión lineal por temperatura de la primera varilla será igual al cambio de longitud de esa primera varilla sobre su longitud inicial por el cambio de temperatura. ¿Correcto? Esta va a ser expresión número 1. Bien. La misma expresión vamos a tenerla para la segunda varilla, porque también conozco su longitud inicial, conocemos su cambio de longitud y conocemos también el mismo cambio de temperatura. Entonces, simplemente por analogía, el coeficiente de expansión lineal de la segunda varilla será el cambio de longitud de la segunda varilla entre la longitud inicial de la segunda por el cambio de temperatura. Ecuación 2. Bien, entonces podemos calcular alfa 1 y alfa 2, pero es preferible todavía no hacerlo porque de repente tenemos que hacer redondeo de cifras y ahí vamos introduciendo, digamos, errores por redondeo. Entonces, para que nos salga lo más exacto posible, no vamos a hacer ninguna operación sino hasta el final. Bien, ahora, ¿qué tenemos para el caso de la tercera varilla? Tendríamos que decir nosotros que, a ver, el cambio de longitud es este valor, sí conozco, pero no conozco cuánto vale
cada una de esas longitudes. Pero podríamos decir nosotros que el cambio de longitud, el cambio de longitud de la tercera varilla corresponde ¿a qué? A la suma. Este cambio de la tercera será a la suma de este cambio de longitud que ha experimentado la primera. Si esto restamos aquí, esto como ha corrido, esta varilla ha corrido así, su punto inicial ha corrido hasta aquí, entonces, digamos, esta longitud corresponde hasta aquí. ¿Y cuánto se ha dilatado la segunda? Esto de acá. Entonces, diríamos nosotros que el incremento de la longitud en la tercera es la suma del incremento de este tramo más el incremento del otro tramo. Entonces, delta L1' más delta L2'. ¿Ok? Ahora, obviamente conocemos el delta L3, pero no conozco estos incrementos, ¿correcto? Pero, ¿a qué se iguala el delta L1'? Bajo la misma expresión matemática. Entonces, pasamos aquí y diríamos, el cambio de longitud de la tercera varilla será, el delta L1' obedece a esta fórmula. Entonces sería igual al alfa de la primera, que sí conozco, que ya la puedo conocer, luego la longitud inicial de la primera, prima, que no conozco, esa es una de las incógnitas, y por el cambio de temperatura que sí conocemos, 100 grados Celsius. Aquí, ¿cuál es la incógnita? Esta es la incógnita. Se conoce, obviamente con esta fórmula ya se conoce, y se conoce delta T. Más el incremento de la segunda varilla, más el alfa 2 por la longitud inicial de la segunda prima. Es la otra incógnita, por el cambio de temperatura. Bien. Podemos de una vez reemplazar estas dos ecuaciones ahí y ver qué podemos ya ir eliminando. Ecuación 3. Decimos entonces 1 y 2 en 3. La ecuación 1 y la ecuación 2 la reemplazamos en la ecuación 3 entonces. Delta L3 será el cambio de longitud de la varilla combinada es igual. Alfa 1 es delta L1 sobre L sub 0,1 por delta T, esto por la longitud inicial prima por delta T, más el alfa 2, delta L2 sobre L sub 0,2, L sub 0,2 por delta T por L sub 0,2' y por delta T. El cambio de temperatura en todos los casos es el mismo, por lo tanto, cancelamos el cambio de temperatura en esos dos términos. Bien. Entonces, nos va quedando la siguiente expresión. La dejamos en limpio, entonces, delta L3 será igual a la longitud inicial 1' por delta L1 sobre delta 0,1 más la longitud inicial 2' por delta L2 entre L inicial 2. ¿Correcto? Ecuación 4. Tengo una ecuación con dos incógnitas. Necesitamos una tercera ecuación para poder, perdón, una segunda ecuación para resolver. Tenemos que tener dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿De dónde sale la otra ecuación? La otra ecuación diríamos que la longitud inicial de la tercera varilla, que también es de 30 centímetros, ¿correcto? La longitud inicial de la tercera varilla es igual a la longitud inicial del primer metal más la longitud inicial del segundo metal. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces el problema ya se resuelve. Aquí vamos a despejar entonces L sub 0,2', que será igual a L sub 0,3
menos, este también pasa restando, menos la longitud inicial prima de la primera varilla. Ecuación 5. Entonces aquí tenemos esas dos ecuaciones y vamos a reemplazar la longitud inicial del segundo metal aquí y nos va a quedar todo en función de la longitud del primer tramo, del primer metal. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a aprovechar aquí arriba ya, esto borramos y hacemos ese reemplazo. 5 en 4. Entonces la ecuación 5 la reemplazamos en la ecuación 4. Entonces, el cambio de longitud de la tercera varilla será igual la longitud inicial 1' por delta L1 entre L sub 0, 1, más, en vez de colocar esta longitud, ponemos esa diferencia, la longitud inicial de la tercera varilla menos longitud inicial prima de la primera varilla por el cambio de longitud de la segunda sobre la longitud inicial de la segunda. Entonces, lo que nos queda ahora es simplemente despejar esta longitud. ¿Ok? Despejar esa longitud. Vamos a conservar esta última. Vamos a conservar esa última ecuación para el último cálculo, para determinar la longitud del segundo tramo. Bien, entonces vamos a sacar denominador común. El denominador común en el lado derecho es longitud inicial del primer metal por la longitud inicial del segundo metal. Este producto entre este valor me queda solamente la longitud inicial del segundo, que multiplica al numerador por delta L1, más este término entre esa longitud, se cancela la longitud inicial de la segunda varilla y me queda la longitud de la primera. Y entonces diríamos la longitud inicial de la primera por longitud inicial de la tercera menos longitud inicial prima de la primera por delta L2. Esto ahora pasa multiplicando acá y decimos entonces la longitud inicial de la primera por la longitud inicial de la segunda por el cambio de longitud de la tercera es igual longitud inicial de la segunda, longitud inicial prima de la primera por delta L1 más, y aquí multiplicamos longitud inicial de la primera, longitud inicial de la tercera por delta L2 más por menos, menos longitud inicial de la primera por longitud inicial de la primera prima por delta L2. Muy bien. Entonces, pero recuerden que todas las longitudes iniciales tienen el mismo valor. Como tienen todas el mismo valor, entonces la longitud inicial de todas es la misma. Aquí tengo la longitud inicial de la segunda, que se puede cancelar con cualquiera de esas dos porque son la misma longitud, pero también aquí hay que cancelar una y ahí cancelamos otra, porque todas son de 30 centímetros, entonces eliminamos en todos los términos un valor igual. Y nos queda simplemente ahora eso, y aquí factorizamos esta incógnita, hay que factorizarla, y todo lo demás lo pasamos a este lado. Entonces tendríamos aquí la longitud inicial de la primera por el cambio de longitud de la tercera, y este término va a pasar restando menos la longitud inicial de la tercera por el cambio de longitud de la segunda, igual. Y en el lado derecho vamos a factorizar la longitud inicial del primer metal, prima. Entonces tenemos L sub 0, 1', paréntesis, delta L1 menos delta L2. Y esto pasa dividiendo. Finalmente, la longitud inicial del tramo del primer metal es igual a la longitud inicial de la primera varilla
por delta L3 menos la longitud inicial de la tercera por delta L2 sobre la diferencia de los incrementos de la primera y segunda varilla. Eso es todo lo que queda. Y al reemplazar los valores, esto es, podemos factorizar estos dos términos porque ambos son 30, ¿no? Las longitudes iniciales de esas dos también son 30. Entonces podemos ponerlo de frente aquí, 30 centímetros, igual se van a cancelar, por delta L3, 0,0580, 0,058 menos delta L2, 0,035 centímetros entre 0,065 menos 0,035. Aquí tengo centímetro por centímetro, centímetro cuadrado, y abajo tengo centímetro, se cancela un centímetro y me queda centímetros. La longitud inicial del primer tramo o del primer metal es de 23,0 centímetros. Resulta 23,0 centímetros. Respuesta. Y entonces, si reemplazamos esto aquí en 5, entonces en la ecuación 5, tenemos, acá tenemos 30 centímetros menos 23, L sub 0,2' será solamente 7 centímetros entonces. Por lo tanto, la longitud inicial del segundo metal prima va a ser igual solo a 7,00 centímetros. Porque la suma tiene que darme 30. Bien, esas son las longitudes entonces de los tramos de esa varilla combinada. ¿Listo? Bien, vamos a ver ahora un tercer problemita. Problema 3. Problema 3. Problema 3 nos dice lo siguiente. A ver. Problema 3. Un anillo de acero con diámetro interior de 2,5 pulgadas. ¿Ok? Entonces tenemos un anillo de acero cuyo diámetro interior del anillo nos dice que es de 2,5000 pulgadas. ¿Correcto? A 20,0 grados Celsius. Temperatura inicial del anillo, 20,0 grados Celsius. También este vendría a ser el diámetro inicial, ¿no? A la temperatura inicial de 20 grados Celsius. Ok. Luego dice, se calienta y se ensambla alrededor de un eje de latón. Bien. Entonces, un eje de latón con diámetro exterior de 2,5020 pulgadas a la misma temperatura. Entonces, aquí tenemos el diámetro inicial exterior del eje de latón. Es igual del eje de latón. Es igual a 2,5020 pulgadas a la misma temperatura. Entonces, también corresponde, temperatura inicial del latón, también es 20,0 grados Celsius. Muy bien. Primera pregunta. Pregunta A. Nos dice, ¿a qué temperatura debe calentarse el anillo para el ensamble? ¿Ok? Entonces,
cuál debe ser la temperatura final del anillo de acero para que pueda encajar en ese eje que tiene un diámetro un poquito mayor. Luego, pregunta B. Pregunta B. Nos dice, si el anillo y el eje se enfrían juntos, digamos con aire líquido, pregunta, ¿a qué temperatura se saldrá el anillo del eje? Entonces, a ver, ¿qué nos dice este problema? Nos está dando a entender lo siguiente. Tenemos primero un anillo de acero que tiene un diámetro algo menor que el diámetro del eje de latón. Entonces, para que ese anillo ingrese en el eje, tiene que calentarse el anillo para que se expanda y pueda entrar en ese eje. Entonces, ¿a qué temperatura tendrá que calentarse? Luego dice, una vez que ya ingresó el anillo, ahora se van a enfriar los dos. Digamos, y se va a enfriar, dice, con aire líquido. Cuando dice aire líquido, imagínense ustedes, para que el aire se convierta en líquido, tiene que, obviamente, enfriarse demasiado. Entonces, el aire tiene que ser muy frío, estar muy por debajo de 0 grados Celsius para tener aire líquido. Y con ese aire líquido se va a enfriar ese conjunto. Ese conjunto tiene que enfriarse y al enfriarse se van a contraer, seguramente que se contrae más el latón que el acero, hasta el momento que el anillo sale del eje. De eso se trata. Entonces, ¿a qué temperatura final se saldrá? Temperatura prima, vamos a decir, final, para que se salga el anillo del eje. ¿Qué necesitamos? Como nos dan los diámetros, necesitamos los coeficientes de expansión lineal del acero y del latón. El coeficiente de expansión lineal del acero y del latón son. Bien, los buscamos en las tablas y encontramos lo siguiente. El coeficiente de expansión lineal por temperatura del latón es 2,0 por 10 a la menos 5. 2,0 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Y para el acero, 1,2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. ¿Correcto? Bien, entonces como pueden ver, el coeficiente de expansión lineal del latón es mayor que del acero. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la resolución. Bien. La pregunta A. La pregunta A es, vamos a decir, algo sencilla. ¿A qué temperatura debe estar el anillo de acero para tener este diámetro? El diámetro del eje para que pueda ingresar en el eje. Entonces, simplemente decimos el diámetro final del, digamos, interior del anillo de acero debe ser igual al diámetro inicial del eje de latón. Esa es la condición. Muy bien. Pero el diámetro final del anillo de acero tendrá que ser igual al diámetro inicial, ¿no es cierto?, interior del anillo de acero por 1 más el coeficiente de expansión del acero por el cambio de temperatura que ha experimentado el anillo. Muy bien. ¿Conocemos este valor? Sí, porque es igual a aquel. Entonces, este valor se conoce el otro.
Se conoce el coeficiente, de aquí sacamos la temperatura final del acero. ¿Listo? Entonces, decimos el diámetro inicial del eje de latón será igual al diámetro inicial interior del anillo de acero por 1 más el alfa del acero, y esto por la temperatura final menos temperatura inicial, y cerramos aquí. Entonces este término va a pasar dividiendo el diámetro inicial del eje de latón entre el diámetro inicial del interno del anillo de acero, paso dividiendo, será igual a 1 más el coeficiente alfa por temperatura final menos temperatura inicial. El 1 está sumando, va a pasar restando el diámetro inicial del eje de latón entre el diámetro inicial del interior del anillo de acero menos 1 más el coeficiente del acero por temperatura final menos temperatura inicial. Pero esto es igual. Igual. Paso restando, igual. Este término ahora va a pasar dividiendo a toda esta expresión. Entonces decimos el diámetro inicial del eje de latón, diámetro inicial interno del anillo de acero, menos 1 entre el coeficiente lineal del acero igual temperatura final menos temperatura inicial. Esta temperatura pasa sumando. Entonces decimos la temperatura final, ya como incógnita despejada, será igual a la temperatura inicial más, en el numerador, el diámetro inicial del eje de latón sobre el diámetro inicial interno del anillo menos 1 entre el coeficiente del acero. Bien, eso es. Y aquí vamos a reemplazar los valores. Entonces la temperatura final será igual. Temperatura inicial, 20 grados Celsius. 20 grados Celsius más, en el numerador tenemos el diámetro, y otra vez vamos a ver, igual que el problema anterior, los diámetros están en pulgadas. ¿Será necesario pasarlo a metros? La respuesta es no, porque tengo diámetro entre diámetro. Pulgada entre pulgada, se van a cancelar. Entonces tampoco hay necesidad en este problema de hacer el cambio de unidad, ¿correcto? Entonces ponemos el diámetro inicial del eje de latón, 2,502. Entonces 2,502 entre el diámetro inicial del anillo, 2,5, 0. Ahí nomás. Esto menos 1 sobre alfa del acero, 1,2 por 10 a la menos 5. 1,2 por 10 a la menos 5. Y toda esta expresión está en grados Celsius. La única unidad que tenemos. Entonces la temperatura a la cual debe calentarse el acero es de, decimos, 86,7 grados Celsius. A 86,7 grados Celsius. Entonces, cuando el anillo de acero tenga esa temperatura, tendrá este diámetro y se podrá ensamblar en el eje de latón. ¿Listo? Pero ahora, el asunto es que vamos, a partir de esa temperatura, a enfriar a ese conjunto con aire líquido, ¿correcto? Entonces, decimos lo siguiente. Bien, en ese caso, ¿cuál va a ser la condición? La temperatura inicial prima del conjunto va a ser esta ahora. ¿Ok? Entonces, decimos lo siguiente. En la parte B. En la parte B decimos la temperatura inicial prima del conjunto va a ser 86,7 grados Celsius. A esa temperatura va a empezarse a enfriar.
Muy bien. Luego, ¿qué más? Los coeficientes están aquí y tenemos que determinar a qué temperatura van a tener ahora el mismo diámetro y se van a salir. Pero ahora resulta que el diámetro inicial prima, digamos interno del anillo, es justamente el del eje. Y es igual al diámetro inicial del eje. Son igualitos. Y eso es 2,5020 pulgadas. ¿Correcto? Bien, entonces, estas son las condiciones iniciales ahora. Bien. Entonces, ¿hasta qué temperatura se tiene que enfriar? Veamos. Bien. Decimos, esa temperatura inicial, ¿a quién le corresponde? Le corresponde al, vamos a decir, al anillo de acero, ¿correcto? Bien, podríamos empezar desde ahí, pero también podemos hacer otra cosa. Podríamos empezar desde los valores iniciales, se puede hacer eso, los valores iniciales, y ver hasta dónde debe bajarse la temperatura para que el diámetro, digamos, del latón sea igual al diámetro del acero y se salga. Bien, entonces, esa es, digamos, una forma es esta, y la otra forma decimos es empezar al revés. Decir que la temperatura inicial para el acero y también para el latón va a ser igual a 20,0 grados Celsius. Y la pregunta sería, ¿cuál sería el diámetro, digamos, final, interno del acero prima, que tendría que ser igual al diámetro, digamos, final del eje del latón prima, para que se salgan? Entonces, van a tener que ser iguales, pero el problema es a qué temperatura van a ser temperatura prima final. ¿Cuál será? Entonces, más fácil es empezar de aquí. Entonces, decimos nosotros lo siguiente. El diámetro final, que vamos a marcar como prima, del, digamos, interior del acero, va a ser igual al diámetro final del eje del latón, ¿correcto? Es la condición. Ahora, este diámetro final, ¿a qué es igual? Al diámetro inicial interno del acero por 1 más el coeficiente de expansión lineal del acero por el cambio de temperatura, vamos a llamarle prima, porque no es el de expansión, sino para que se contraiga. Y esto es igual al diámetro final del latón, o sea, el diámetro inicial del eje del latón por 1 más el coeficiente del latón por el mismo cambio de temperatura. Bien, entonces vamos a desarrollar nuevamente esto y decimos el diámetro inicial interno del acero por 1 más el coeficiente del acero por el diámetro inicial interno del anillo por el cambio de temperatura prima será igual, multiplicamos aquí el diámetro inicial del eje del latón más el coeficiente de expansión del latón por el diámetro inicial del eje del latón por el cambio de temperatura prima. Bien, entonces vamos ahora a decir lo siguiente. Este término lo vamos a pasar a aquel lado, restando, y este término pasa a este lado, restando. Diámetro inicial interno del acero menos el diámetro inicial del eje latón
será igual a, si esto pasa allí, factor común va a ser el incremento en la temperatura o decremento en este caso de la temperatura. Entonces, delta T prima, paréntesis, alfa de latón por el diámetro inicial del eje de latón, esto pasa restando menos el coeficiente del anillo por el diámetro inicial interno del anillo de acero. Bien, mi incógnita es delta T prima. Por lo tanto, vamos a decir ahora el cambio de temperatura prima será igual. Todo este paréntesis va a pasar dividiendo. Tengo el diámetro inicial interno del anillo de acero menos el diámetro inicial del eje de latón sobre el coeficiente de latón por el diámetro inicial del eje de latón menos el coeficiente del acero por el diámetro inicial interno del acero. Bien, y el delta T' es la temperatura T', que es la incógnita, que queremos saber a qué temperatura hay que bajarla, hay que bajar para que se desensamble el sistema, menos la temperatura inicial, que es de 20 grados Celsius. Esto es igual al diámetro inicial interno del anillo menos el diámetro inicial del eje de latón sobre el coeficiente de latón por el diámetro inicial del eje de latón menos el coeficiente del acero por el diámetro inicial interno del acero. Bien, ya estamos terminando entonces y simplemente la temperatura inicial pasa al otro lado sumando y entonces decimos la temperatura prima será la temperatura inicial más el diámetro inicial del anillo menos el diámetro inicial del eje de latón, alfa de latón, diámetro inicial del eje de latón menos el coeficiente del acero por el diámetro inicial interno del anillo. Bien, simplemente reemplazamos valores ahora y tendremos la respuesta requerida. Bien, temperatura final, 20 grados Celsius más diámetro inicial del acero, 2,5 pulgadas. Igual, acá tengo pulgadas, acá también hay pulgadas, se van a cancelar, no hay necesidad de hacer el cambio de unidades. Menos del acero, perdón, del latón es 2,502. Miren, este término es mayor que aquel, esa diferencia me va a dar un valor negativo. ¿Y qué pasa en el denominador? El alfa de latón es 2 por 10 a la menos 5 y eso multiplica a 2,52. 2,502 menos el alfa del acero, que es 1,2 por 10 a la menos 5 por 10 a la menos 5 y eso por el diámetro, que es 2,5 pulgadas. Todo esto está en grados Celsius. Este término es mayor que aquel, este también es mayor que aquel, esta diferencia va a ser positiva, pero arriba tengo diferencia negativa. Entonces, menos entre más me va a dar menos, y obtengo 20 menos lo que salga de aquí, y obviamente la temperatura final va a ser de menos 79,8 grados Celsius. Menos 79,8 grados Celsius. Hasta esa temperatura tiene que bajarse para que el anillo salga del eje de latón. Y como pueden ver, es una temperatura bastante baja. Entonces, obviamente, la única forma de bajar la temperatura es con aire líquido. No hay otra forma.
¿Ok? Bien. Vamos a hacer un último problema. Problema 4. Bien. Problema número 4. Problema 4. Nos dice lo siguiente. Un calorímetro de cobre de 0,446 kilogramos. La masa del calorímetro 0,446 kilogramos. Contiene, dice, 0,0950 kilogramos de hielo. Masa de hielo. Masa de hielo. 0,0950 kilogramos. Punto seguido. El sistema está inicialmente a 0,0 grados Celsius. La temperatura inicial del sistema de, digamos, calorímetro y de hielo, vamos a poner el calorímetro, 0,0 grados Celsius. Primera pregunta. Pregunta A. Nos dice, si se añade a la lata, es decir, al calorímetro, 0,0350 kilogramos de vapor de agua, la masa de vapor que se va a agregar es 0,0350 kilogramos de vapor a 100 grados Celsius. La temperatura inicial del vapor es 100 grados Celsius y 1,00 atmósferas de presión. Bien, esa información de la presión es para que trabajemos a nivel del mar, ¿correcto? No va a influir en el desarrollo en sí de ese dato, no entra en el problema, pero digamos directamente, pero sí entra como concepto. Entonces, vamos a manejar como si estuviésemos trabajando a nivel del mar, ¿correcto? Pregunta, ¿qué temperatura final alcanza la lata del calorímetro y su contenido? Es decir, ¿cuál es la temperatura final de equilibrio de todo el sistema? Calorímetro, hielo, vapor de agua. ¿Correcto? Pregunta B. A la temperatura final, a esa temperatura que vamos a encontrar, a esta temperatura final, nos dice cuántos kilogramos habrá de hielo, cuántos de agua líquida y cuántos de vapor. Bien. Entonces, obviamente no va a poder existir hielo, agua líquida y vapor de manera simultánea. O queda un poco de hielo con agua líquida, es que lo que se ha condensado el vapor y se ha derretido un poco de hielo, o nos queda un poco de agua líquida con un poco de vapor. O no nos queda nada de hielo y nada de vapor y todo es líquido. Se derritió todo el hielo y se condensó todo el vapor. O sea, tenemos tres posibilidades entonces. Tres posibilidades nos queda. ¿Ok? Exagerando, podría haber una sola posibilidad, que todo sea vapor. Otra, que todo sea hielo. Pero eso es muy poco probable. Bien, ¿qué información necesitamos? Necesitamos el calor latente del hielo, el calor latente de vaporización del agua y ¿qué más? Ok, sí, el calor específico del cobre, que es el material del calorímetro. Entonces, buscamos el calor específico para el cobre.
¿Dónde tenemos? Ok, aquí está. 390. El calor específico del cobre, lo ponemos aquí abajo, del cobre es 390 joules por kilogramo Kelvin. ¿Listo? Bien, esos son los datos. Y entonces vamos a ver la solución. Bien, en calorimetría tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La cantidad de calor que ganan unas sustancias más la cantidad de calor que pierden otras sustancias siempre debe ser igual a 0. Porque no se genera calor ni se destruye calor, ¿correcto? Entonces, si ganan calor, una cantidad, los otros pierden, y al perder esto va a ser negativo. Entonces, este calor ganado siempre es positivo y el calor perdido es negativo. Cuando se sume, me va a dar 0. Bien, entonces, vamos a despejar y decimos, el calor ganado es igual a menos el calor perdido. Menos, pasa restando. ¿Quiénes ganan calor? Va a ganar calor el calorímetro de cobre y va a ganar calor el hielo. ¿Y quién va a perder? Va a perder calor el vapor de agua. Entonces, acá tenemos nosotros el calor ganado por el calorímetro más el calor ganado por el hielo es igual a menos el calor perdido por el vapor. ¿Correcto? Por el vapor. Bien. Entonces, el calorímetro va a empezar en 0 grados Celsius y va a empezar a calentarse. Y entonces decimos, aquí, calor específico del cobre, que ya lo hemos apuntado acá, por la masa del cobre o masa del calorímetro, por el cambio de temperatura que experimenta el calorímetro, ¿correcto? Más el hielo, primero tiene que fundirse y después tiene que elevar su temperatura. Entonces, aquí hay dos calores. Entonces, ¿cuánto calor para fundirse? Eso es el calor latente de fusión del hielo por la masa de hielo que se va a fundir. Y luego, una vez que se fundió todo el hielo, va a empezar a subir la temperatura, más el calor específico, ahora sí, del agua líquida, porque ya es líquido el hielo. Luego, por la masa de agua líquida, pero proveniente del hielo. Voy a conservar la palabra hielo simplemente para decir que es la masa de hielo que ahora ya es líquido, ¿ok? Por el cambio de temperatura que va a experimentar esa masa, que va a ser la misma que experimenta el calorímetro, porque ambos empezaron en 0 grados Celsius y van a subir de la misma forma su temperatura. Entonces es la misma. Igual a menos, aquí voy a poner un paréntesis, el calor latente, acá, el vapor primero tiene que condensarse. Para condensarse tiene que entrar a tallar el calor latente de vaporización. Entonces, calor latente de vaporización por la masa de vapor que se va a condensar, ¿correcto? Y una vez que se ha condensado, ahora va a enfriarse. Entonces, más calor específico, ¿de quién? Ahora es agua. Ya condensada es agua también. Agua por la masa del vapor y por el cambio de temperatura que experimenta el vapor. Bien, vamos a apretar un poquito acá para que entre toda la expresión. Paréntesis, calor latente de vaporización, masa de vapor, más calor específico del agua, decíamos, la masa de vapor y el cambio de temperatura que experimenta el vapor. El vapor no va a experimentar este mismo cambio, porque el vapor empieza en 0 grados, en 100 y empieza a bajar. Entonces esto es prima, es otro valor distinto al de aquí, ¿correcto? O le podemos poner también cambio de temperatura, mejor en el vapor, mejor así, ¿ok? Entonces, aquí tenemos esa expresión. Hay que desarrollar estos deltas
para encontrar la temperatura final de equilibrio, ¿correcto? Entonces decimos, a ver, esto es factor común. Vamos a factorizarlo para no ocupar tanto espacio. Entonces, factorizando este término, tendríamos la temperatura final de equilibrio, ¿correcto? Menos la temperatura inicial del calorímetro, ¿correcto? Esto, factor común, calor específico del cobre por la masa del calorímetro menos calor específico del agua por la masa de hielo, que ahora ya es líquida, ¿correcto? Más calor latente de fusión por la masa de hielo igual a menos por más, da menos calor latente de vaporización por la masa del vapor menos calor específico del agua por la masa de vapor y el cambio de temperatura en el vapor. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tendríamos la temperatura final menos la temperatura inicial del vapor, que es 100 grados Celsius, ¿correcto? Bien, entonces, ahora vamos a ver la temperatura inicial del calorímetro vale 0. De una vez lo eliminamos esto. Esto es 0. Por lo tanto, simplemente vamos a decir la temperatura final o el calor específico del cobre por la masa del calorímetro por la temperatura final. ¿Correcto? A ver, ¿es necesario? No, no es necesario hacer este producto porque la incógnita es esto. Entonces no lo multiplicamos, lo dejamos ahí nomás. En todo caso, esto hay que desarrollar. Temperatura final, paréntesis, calor específico del cobre, masa del calorímetro menos calor específico del agua, la masa de hielo, más calor latente de vaporización, perdón, de fusión, masa de hielo, igual, menos calor latente de vaporización por la masa de vapor, menos por más, da menos calor específico del agua por la masa de vapor, temperatura final, menos por menos, da más, y lo voy a escribir acá abajo esto, calor específico del agua por la masa del vapor, por la temperatura inicial del vapor. Esto viene aquí, más. Muy bien, entonces, acá tengo también temperatura final, lo voy a pasar aquí sumando, ¿correcto? Entonces decimos temperatura final, que estamos factorizando esto, la temperatura final, paréntesis, calor específico del cobre, masa del cobre, calor específico del agua líquida, masa de hielo convertido ya en agua líquida, más calor específico del agua por la masa del vapor convertido también ya en líquido, igual. Este término está sumando, lo voy a pasar restando, y entonces tendríamos menos calor latente de fusión, masa de hielo, menos calor latente de vaporización, masa de vapor, más calor específico del agua, masa del vapor, temperatura inicial del vapor. Listo, ya está. Entonces, todo el paréntesis va a pasar dividiendo y despejamos la temperatura final de equilibrio de todo el sistema. Pasamos aquí arriba entonces, para tener ya la expresión final. La temperatura final de equilibrio del sistema es menos calor latente de fusión por la masa de hielo, menos calor latente de vaporización por la masa del vapor, más calor específico del agua
por la masa de vapor por la temperatura inicial del vapor. ¿Correcto? Y abajo todo esto de aquí. Tenemos aquí calor específico del cobre por la masa del calorímetro, que es de cobre, menos, y aquí podemos factorizar entonces ponemos más, y factorizamos calor específico del agua, paréntesis, primero el positivo, masa de vapor menos masa de hielo. Listo. Y esa es la expresión que tenemos finalmente. Y ahí reemplazamos todos los valores. Pero al reemplazar hay que tener cuidado en lo siguiente. Menos calor latente de fusión. Va a pasar el hielo a ser líquido y ese calor latente de fusión, recuerden, es en el sistema internacional 333.206 joules por kilogramo, y eso por la masa de hielo 0,095 kilogramos, 0,095 menos el calor latente de vaporización. Pero cuidado, no está convirtiéndose el agua líquida en vapor, es el vapor en agua líquida, es al revés. Y hemos dicho que cuando va de vapor a líquido hay que colocar signo negativo, entonces es menos, pero el calor latente es menos, menos por menos va a ser más. ¿Cuánto? 2.256.254 joules por kilogramo. Por la masa de vapor, que es de 0,035 kilogramos, más el calor específico del agua. El calor específico del agua es 4.190 joules por kilogramo Kelvin. La masa del vapor, 0,035 kilogramos, y la temperatura inicial del vapor 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. Todo esto sobre, decimos, el calor específico del cobre, 390 joules por kilogramo Kelvin, o también 390 joules por kilogramo grados Celsius. Por la masa del calorímetro 0,446 kilogramos, más calor específico del agua 4.190 joules por kilogramo grados Celsius, eso por la masa de vapor 0,035 menos la masa de hielo 0,095. Muy bien, todo esto está en grados Celsius, definitivamente. Y haciendo los cálculos matemáticos, resulta que la temperatura de equilibrio de todo el sistema es de 86,2 grados Celsius. 86,2 grados Celsius. Se fundió el hielo, se condensó el vapor y el hielo empieza a calentarse, el vapor condensado empieza a enfriarse y al final de cuentas el calorímetro, la masa de hielo y masa de vapor finalmente terminan en 86,2 grados Celsius. Pregunta B. La pregunta B dice, a esta temperatura, ¿cuánto hielo queda? Nada, todo se fundió. Entonces, la masa de hielo final, 0. Todo el vapor se ha condensado y se ha convertido en líquido. Masa de vapor final, 0. Y la masa de agua líquida tiene que ser la suma de lo que fue la masa de hielo más la masa de vapor. Entonces, lo que queda de agua líquida es la suma de las dos. Y al sumar entonces tendríamos 10, 13, ok. 0,130 kilogramos. 0,130 kilogramos. Es lo que queda de agua líquida. ¿Correcto?
Bien, eso es todo. Espero que estos 4 problemitas les sirvan y nos estamos viendo en otra oportunidad. Chao.